Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar 5 minutitos de cortesía para que se termine de conectar la gente y empezamos con el webinar. Muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por asistir a todos y todas. Este webinar lo impartiremos entre Juan y yo. Juan es nuestro especialista de campo, especializado en Z-Sizer, y hablaremos un poco de las buenas prácticas del Z-Sizer para su correcto mantenimiento. Durante el webinar podéis escribir cualquier tipo de pregunta, duda que tengáis que os vaya surgiendo, la podéis ir poniendo en el chat y al final del webinar responderemos a todas ellas y bueno, Juan estará encantado de contestaros a todo. Y nada, también deciros que el webinar será grabado
y se os enviará al final junto con la presentación y un vídeo que mostraremos que hemos montado de buenas prácticas para el mantenimiento del Z. Así que nada, muchas gracias por venir y Juan, puedes empezar. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho Borja, mi nombre es Juan, soy técnico especialista de INISMAT en los últimos 19 años y bueno, vamos a intentar hacer un webinar de buenas prácticas con cosas sencillas, pero que hay que tener siempre muy claras para comenzar bien y poder obtener buenos resultados en nuestros análisis. Bien, para comenzar vamos a ver una presentación sobre el Z-Sizer, ¿de acuerdo? Con información muy básica, ¿de acuerdo? Si alguno de vosotros pues, quiere algo más, más profundo en teoría o casos pues más avanzados, tenemos un departamento de aplicación que os puede dar servicio y ayudaros, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a ver el Z-Sizer, ¿de acuerdo? Y en esta presentación vamos a ver las distintas gamas de Z-Sizer Advanced que tenemos y las diferencias y en qué puede ser más útil un equipo u otro equipo. Vamos a ver unos conceptos básicos, el modo de medida de tamaño en DLS y vamos a ver cómo mide potencial Z este equipo. Bien, vamos a ver la Z-Sizer Advanced, ¿de acuerdo? Y la gama Z-Sizer Advanced. ¿Qué es el Z-Sizer? El Z-Sizer es un instrumento diseñado para la determinación o medida de los siguientes parámetros. El tamaño de partícula para medidas nanométricas, ¿de acuerdo? Basado en la tecnología DLS. Es capaz de medir distribución de tamaño de partícula, concentración de partículas, solamente el modelo ultrarred, que ahora veremos las diferencias, y el potencial Z con tecnología del electroforesis light scattering, ¿de acuerdo? Bien, las especificaciones que tenemos en tamaño son, para medir DLS, puede medir tamaños desde 0,3 nanómetros a 10 micras. La concentración mínima es de 0,1 miligramo mililitro, ¿de acuerdo? Y la concentración máxima sería mayor del 40%. Para poder medir potencial Z, tenemos un rango de tamaños desde 3,8 nanómetros a 100 micras, ¿de acuerdo? Y la conductividad nunca podrá ser mayor de 260 milisiemens partido por centímetro cúbico. Podemos medir a estas concentraciones, ¿de acuerdo? Porque como vamos a dejar la presentación, lo podéis tener aquí siempre que queráis. Y el Z-Sizer tiene un peltier que es capaz de calentar nuestra muestra o enfriarla desde 0 grados hasta 120 grados. Si quisiésemos bajar a una temperatura por debajo de 10 grados, siempre es aconsejable colocar una purga de gas para que no haya condensación y no permita medirse las muestras por la concentración, por la condensación que aparece en las distintas paredes de las distintas células del Z-Sizer. Bien, en la gama Z-Sizer Advanced tenemos dos rangos, digamos. Una es la etiqueta azul, ¿de acuerdo? Donde tenemos el modelo Lab, el modelo Pro y el modelo Ultra. Y la etiqueta roja, ¿de acuerdo? Que igualmente tenemos Lab, Pro y Ultra. ¿En qué se diferencian? Bien, pues las diferencias que tenemos son que la etiqueta azul, dentro de este equipo, tenemos un láser de 4 milivatios, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que nos permite es que el rango de medida es un poco superior a la gama de etiqueta roja. La razón es porque las partículas muy pequeñas generan muy poca dispersión de luz. Entonces, Malvern Instrument ha sacado un segundo modelo, que es la etiqueta roja, donde aquí dentro va colocado un láser de 10 milivatios, que lo que ocurre es que al incidir sobre las partículas con mucha más potencia, generan dispersión de luz que puede ser medida y podemos llegar a tamaños de 0,3 nanómetros. ¿Vale? Exactamente no sabría deciros la etiqueta Blue, pero creo que la etiqueta Blue está en torno a los 3 nanómetros, 2 nanómetros,
y la etiqueta roja llegaríamos a medir por debajo de esos 2-3 nanómetros. Las diferencias entre Lab, Pro y Ultra son exactamente las mismas. El Z-Sizer Lab, tanto rojo como azul, tiene un detector a 90 grados y medimos, lo explicaremos en un par de diapositivas más adelante. El Z-Sizer Pro mide en rango de retrodispersión a 173 grados con la tecnología que se llama NIBS, Non-Invasive Backscatter, y el Z-Sizer Ultra es capaz de medir en todos los ángulos, ¿de acuerdo? Una cosa que se me olvidó decir es la gama Z-Sizer Advance, que engloba absolutamente todos, el azul, el rojo, es capaz de medir potencial Z en todos los modelos disponibles. Bien, una cosa, si ya sois clientes que disponéis el equipo y queréis, tenéis tanto si fuese el modelo Lab o el modelo Pro, da exactamente igual que sea etiqueta azul que roja, se puede realizar una actualización a Z-Sizer Ultra, ¿de acuerdo? Eso, si estuvieseis interesados, solamente os tenéis que poner en contacto con iSmart y no hay ningún problema en realizar un upgrade. Bien, los conceptos básicos, vamos a empezar por conceptos muy básicos. ¿A qué llamamos los tamaños de partícula? Para definir un objeto tridimensional con un solo número, la más común es asimilar ese objeto a esferas, ¿de acuerdo? Porque conociendo el radio o el diámetro somos capaces de determinar el volumen de esa esfera. La mayoría de las técnicas utilizan un tamaño esférico equivalente. Esta no es distinta. Considera todas las nanopartículas como si fuesen esferas. El tamaño esférico equivalente implica que el tamaño que obtenemos es el tamaño que tendría la esfera que coincide con la partícula medida en el parámetro que nuestra técnica determina. Diferentes técnicas de medida dan distintos resultados. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? En tamaños nanométricos, incluso micrométricos, siempre, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar, una partícula que tenga una forma irregular, sea la que sea, puede tener distintos valores porque podríamos obtener, estaríamos midiendo la esfera con diámetro mínimo, la esfera con diámetro máximo, ¿de acuerdo? O como utiliza este equipo, la verdad, perdonad que me acabo de... El diámetro de dispersión de luz que genera por el movimiento browniano, ¿de acuerdo? Bien, muchas veces nos podemos preguntar, vale, y este equipo metemos la muestra y ¿de dónde nos da el tamaño de las partículas? ¿De acuerdo? Pues este tamaño viene determinado por esta ecuación de Stokes-Einstein, ¿de acuerdo? Donde el diámetro hidrodinámico es igual a una constante K de Boltzmann multiplicado por la temperatura partido por 3pi multiplicado por el coeficiente de viscosidad y multiplicado a su vez por el coeficiente de difusión, que el coeficiente de difusión es el parámetro que nos va a medir nuestro equipo Z-Sizer. Bien, como os he dicho, este equipo lo que nos va a dar es el diámetro hidrodinámico, que es el diámetro de una esfera sólida que se difunde a la misma velocidad que la partícula que se está midiendo. Y este valor depende de la fuerza iónica del medio, la estructura superficial de la partícula y la forma de la partícula. Para calcular el coeficiente de difusión, el Z-Sizer analiza la variedad de intensidad de luz con el tiempo. Debido al movimiento de las partículas de la muestra, se evalúa cómo la intensidad cambia con el tiempo y se calcula la función de correlación. Bien, si algunos sois usuarios del Z-Sizer, cuando el equipo se pone a medir, veréis este tipo de gráficas que tenemos aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Cuando tienen este tipo de gráficas con movimientos muy cortos y muy rápidos, están indicando que nuestras partículas son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Y cuando
tenemos movimientos más amplios y lentos, indica que las partículas son más grandes. Al integrar estas variaciones de intensidad de luz, ¿de acuerdo?, podemos calcular la función de correlación, que son estas dos gráficas que tenemos aquí a la derecha. Y en este webinar haré hincapié en las funciones de correlación, porque de esta función de correlación podremos sacar datos indicativos de si estamos midiendo correctamente nuestras muestras o si la medida ha sido incorrecta. Bien, la función de correlación, tenemos varios parámetros en los cuales nos interesa fijarnos que pasado la presentación, como ha dicho mi compañero Borja, veremos un vídeo y después analizaremos unas funciones de correlación para que podamos identificar cómo una muestra está bien medida o mal medida, ¿de acuerdo? En esta función de correlación siempre nos van a interesar 4 parámetros. El intercept, que es la señal ruido y es de donde parte nuestra función de correlación en el eje de la SIS, ¿de acuerdo? La función de correlación, cuando empieza a decaer en un tiempo determinado t, nos va a indicar el tamaño principal que tienen nuestras partículas, ¿de acuerdo? La pendiente de esta caída nos va a indicar la polidispersidad que tiene nuestra muestra. Y por último, la línea de base tiene que ser una línea completamente que llegue a cero y sin ningún tipo de ruido para que nos indique que no tenemos ningún tipo de interferencia o movimiento no browniano que afecte a nuestra medida. Bien, un intercept bajo, que lo veremos en los ejemplos de después, indica que hay poca relación señal-ruido y la muestra está muy diluida o muy polidispersa, y si el intercept, el punto del que parte nuestra función de correlación, es mayor de 1, estoy casi seguro que en la línea de base existirán muchos picos y indicará que tenemos aglomerados en nuestra muestra, y no es una muestra apta para medir con este tipo de equipo. Bien, el Z-Sizer, esta función de correlación, tiene dos formas de analizarse. Por un análisis de cumulantes o acumulativos y por un análisis de distribución o de mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? El análisis de cumulantes nos indica un tamaño principal, el Z-Average, un índice de polidispersidad y necesitamos el índice de refracción y viscosidad del dispersante para que podamos obtener este resultado. Y luego, Malver introdujo un segundo análisis de esta función de correlación por mínimos cuadrados, en el cual nos va a poder indicar los resultados, la distribución de tamaños en intensidad, en volumen, en el cual, si queremos esta definición, necesitamos indicarle al software el índice de refracción y absorción de la partícula, y en número, que también necesitaremos conocer el índice de refracción y absorción de la partícula. Bien, en el análisis de resultados, la definición de tamaño principal de Z-Average es el tamaño medio ponderado en intensidad derivado del análisis de cumulantes. Este valor es específico de la técnica de DLS y muy sensible a la presencia de agregados o contaminantes de gran tamaño o aglomerados, debido a la ponderación de intensidad inherente. Esto explicado es que si nosotros tenemos varios tipos de tamaños de partículas dentro de nuestra cubeta y tenemos unas partículas que están estables y tenemos otras partículas muy grandes que por densidad o por peso sedimentan, entonces están generando un movimiento que no es browniano, nos aparecerán una serie de indicadores en los cuales nos dirá que la medida está mal hecha y no es capaz de medirlo. Siempre en DLS necesitamos medir nuestra muestra, necesitamos que sea estable en el solvente en el que vamos a medirlo. La definición de índice de polidispersidad es una medida dimensional de la anchura de la distribución de tamaños calculado a partir del análisis de acumulantes o acumulativo. Este valor siempre va de 0 a 1 y los valores mayores de 1 indican que las muestras son demasiado polidispersas para ser medidas por la técnica de DLS. Bien, los modos de medida en DLS. Esto, de manera un poco esquemática,
es lo que sucede, cómo se analizan las muestras dentro de la zona de medición de nuestro Z-Sizer. ¿De acuerdo? Como os he explicado antes, había un modelo Lab, había un modelo Pro y un Ultra. ¿De acuerdo? Bien, pues dependiendo del modelo, podemos analizar nuestra muestra a 90 grados, o se le suele llamar side scatter, y es sensible a las fluctuaciones numéricas. ¿De acuerdo? Y solamente mediríamos en un punto. Tenemos la medida en backscatter o en retrodispersión, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que el haz de láser incidente incide sobre nuestra muestra y al tomar los datos en retrodispersión, tomamos un área bastante grande para poder analizar el tamaño de esas partículas. Y por último, aunque no se suele indicar, este equipo tiene un tercer detector en forward scatter, ¿de acuerdo?, que lo que hace es que atraviesa toda la muestra y analiza nuestra muestra en un ángulo delantero, ¿de acuerdo? Este detector es útil para las medidas de potencial Z, pero hay veces que cuando tenemos muy poca concentración de partículas nos puede dar unos datos para hacernos, para poder calcular el tamaño de partícula que tenemos dentro de nuestra celda. Bien, deciros que existen diferentes cubetas, aunque imagino que todos lo sabréis, para poder medir tamaño, ¿de acuerdo? Estas tres que tenemos aquí delante, unas son de plástico, otras son de apertura redonda, otras de apertura cuadrada. En estas, el equipo Z-Sizer tiene un sistema que es capaz de elegir en qué punto de esta celda medir para poder medir muestras más concentradas o más diluidas sin tener que cambiar la concentración de nuestra muestra. Y existen unas celdas de posición fija, ¿de acuerdo?, que suele ser para cuando tenemos muy poca cantidad de muestra o nuestra muestra es por algún tipo de naturaleza muy cara o difícil de conseguir, en los cuales la posición de medición es fija. Entonces, en este tipo de celdas siempre es muy importante controlar la concentración a la que medimos nuestras muestras. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo funciona básicamente. Bueno, antes de pasar al potencial Z, me gustaría que si tenéis alguna duda o lo que sea, lo podáis preguntar en el chat y al final en ruegos y preguntas os podré contestar las cuestiones que supongan o que tengáis. Y si por alguna cosa no soy capaz de contestarlo, no os preocupéis que tenemos un departamento de aplicación en el cual todas vuestras dudas serán atendidas. Bien, si pasamos a ver cómo se mide potencial Z con este equipo, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero qué es el potencial Z. Las partículas, debido a su química superficial y a la química elipse-persante que las contiene, adquieren carga eléctrica. Esta carga genera un campo eléctrico que se extiende hacia la disolución que lo rodea. Bien, dicho así, tenemos una doble capa. Tenemos una capa que es la de Stern, que son los iones que están muy pegados a nuestras partículas, ¿de acuerdo? Y estos iones no se separan de la partícula dependiendo del medio que los rodee. Y tenemos una capa difusa en el cual hay unos iones que pertenecen a la partícula, pero que pueden ir cambiando entre el solvente y la partícula. Bien, pues el potencial Z es la carga eléctrica que sucede justo entre esta capa de Stern y la capa difusa. Y en este gráfico o esta imagen sería justo en la línea de puntos en las que estoy moviendo el cursor. No sé si sois capaces de verlo, pero es justo el punto medio entre la capa de Stern y la capa difusa. Bien. El potencial Z es un buen indicativo de la estabilidad electrostática de nuestras partículas. Se considera electrostáticamente estable una suspensión que sea mayor de 30 milivoltios o menor de 30 milivoltios. Bien, para poder medir el potencial Z, lo que hacemos es provocar una electroforesis dentro de nuestra celda especial de potencial Z, donde tiene unos electrodos, y lo que hacemos es provocamos un movimiento de una partícula cargada en relación al líquido en el que está suspendido bajo la influencia de un campo eléctrico que aplicamos a través de unos electrodos que tenemos aquí colocados en el equipo de carga positiva o negativa. Una vez que nosotros aplicamos voltaje
positivo o negativo, dependiendo la carga que tengan nuestras partículas, se moverán en una dirección o en otra. La velocidad de estas partículas dependerá del potencial Z, de la fuerza del campo, que la vamos a medir porque es conocido, porque es la que aplicamos por estos electrodos. La constante dieléctrica del medio tiene que ser conocida y la viscosidad del medio también tiene que ser conocida. Una vez que conocemos estos parámetros, tendríamos aquí la fórmula del potencial Z, la cual la movilidad electroforética es igual a 2 veces la constante dieléctrica, que como he dicho la tenemos que conocer y es dependiente del solvente en el que están suspendidas las partículas, multiplicado por el potencial Z, multiplicado por la función de Henry, que esta función de Henry, la función de Henry, que si es en medios apolares en lo que estamos suspendiendo nuestras partículas sería 1 y si fuesen medios polares sería esta función sería 1,5 partido por 3 veces la constante de viscosidad del medio, ¿de acuerdo? El Z-Sizer, para poder medir potencial Z, lo que va a medir es la movilidad electroforética, con lo cual una vez que conocemos la movilidad electroforética y tenemos los demás datos, podemos despejar este potencial Z y de ahí obtenemos el valor. Para poder analizar, una cosa que se me ha olvidado es que para esta movilidad electroforética viene medida por una variación de frecuencia dentro de la celda de medida, ¿de acuerdo? Y para poder medir y crear esa variación de frecuencia, el Z-Sizer podemos aplicar 3 modos. El modo automático, que es el que se recomienda porque va haciendo varias pruebas según la conductividad del medio en el que lo tenemos suspendido y mide con la frecuencia que considera más adecuada. Luego podemos utilizar el modo propósito general, en el cual el equipo automáticamente va a generar unos cambios de frecuencia rápidos y lentos, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener un valor de potencial Z y la distribución de potencial Z. Y por último, tendríamos el modo monomodal, en el cual solo se van a aplicar cambios de variación de frecuencia rápidos y lo único que vamos a obtener es el valor del potencial Z. ¿De acuerdo? Siempre recomendamos utilizar el modo automático para que el equipo se regule. Bien, y con esto hemos acabado la parte de la presentación. Ahora pasaremos a un vídeo de buenas prácticas que espero que os guste y que podáis seguir para poder minimizar los errores de medición en Z-Sizer. Y cuando termine este vídeo iremos con unos ejemplos de medidas para analizar distintas funciones de correlación y por último ruegos y preguntas. Vale, muchas gracias. Además de poner el vídeo, en caso de que dé problemas de que se escuche o no, he pasado el enlace del vídeo por el chat por si alguien lo quiere ver en paralelo.
Bien, pues después de este vídeo, que espero que os haya gustado, vamos a ver unos ejemplos prácticos de mediciones y cómo detectar si están bien medidos o no nuestras partículas que estuve preparando ayer, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos una serie de ejemplos muy sencillos, ¿de acuerdo? En el cual voy a empezar con el ejemplo de un látex medido de una micra, ¿de acuerdo? En el cual primero medí el látex como corresponde, ¿de acuerdo? A una concentración correcta y aquí me he colocado, que no sé, si alguno tiene dudas podemos explicar cómo se colocan parámetros en esta zona. Siempre cuando queremos analizar si nuestros resultados son buenos o malos, es bueno mirar estos dos parámetros que son la posición de la cubeta y el atenuador, y esto nos indicará si el equipo está forzando para medir, se está colocando de una manera que necesita ajustarse para medir muestras muy concentradas o no, ¿de acuerdo? En este primer caso, una posición 464 significa que el láser, el detector está enfocando en la mitad de la celda, ¿de acuerdo? Y con un atenuador 7 está dejando pasar una cantidad de luz láser correcta con una cantidad de concentración de partículas correctas, ¿de acuerdo? Y si nos fuésemos a mirar aquí nuestra función de correlación, pues tenemos un inicio por debajo de 1 perfecto, tenemos en el momento determinado, según su tamaño, empieza a decaer nuestra función de correlación y no tenemos absolutamente ni un solo agregado en nuestra línea de base, ¿de acuerdo? Obtenemos unos resultados de una micra muy centrado y muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros concentramos la misma muestra, la concentramos muchísimo, al equipo le forzamos a medir cada vez más pegado a la pared de la cubeta, ¿de acuerdo? Y a enfocar la detección muy cerca para poder medir muestras muy concentradas. ¿Esto cómo lo sé? Porque me está indicando que la posición de la cubeta está midiendo a 0,64 milímetros de la pared de la cubeta. Y si no me equivoco, 0,5 es la pared de plástico de la cubeta. Es decir, solamente está midiendo en 0,14 milímetros de distancia de medición. Y obtenemos un atenuador de 3, que eso indica que está cerrando completamente la luz porque al concentrar tanto las partículas se desprende mucha luz y por eso necesita colocarse en estas posiciones y así sabríamos si estamos midiendo una muestra muy concentrada o estamos midiendo con una concentración correcta, ¿de acuerdo? Bien, otra muestra que me pareció interesante es medir una muestra de 5 micras, ¿de acuerdo? En la cual, si vemos la función de correlación, al ser una muestra tan grande, lo que obtenemos, no tenemos una función de correlación completamente limpia. ¿Por qué? Porque al tener 5 micras, estamos ya cerca de un resultado en el cual podemos obtener una señal ruido en esta zona que nos indicaría que no es correcta la medición, pero en cambio, si en este caso concreto estoy midiendo un látex de 5 micras, observo que mi resultado son 5,2 micras y está dentro del rango aceptable de medición porque es un patrón, esta medición no tiene por qué ser considerada mala por obtener una línea de base, sino que tenemos que analizar si esto que estamos observando es coherente o no es coherente. ¿De acuerdo? En este caso es coherente porque es un látex de 5 micras y está muy bien medido. Bien, la siguiente situación que os podéis encontrar comúnmente, ¿de acuerdo?, que yo provoqué ayer es medir una mezcla de látex. Un látex de 60 nanómetros mezclado con un látex de 1,5 micra, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues en este caso lo que ocurre es que el Z-average no tiene ningún sentido porque el Z-average nos está indicando que el tamaño está en esta zona de aquí, que evidentemente es mentira. ¿Qué es lo que hace? Pues nos aparece una función de correlación que, si os dais cuenta, ya no está, que ha partido de cerca de 1,
porque tiene una señal ruida mucho peor por ser bimodal. Y aquí observamos la primera caída que nos indicaría el látex de 60 nanómetros y en esta zona de aquí tenemos una segunda caída en la cual nos indica el látex de 1,5 micras. ¿Esta medida la consideramos buena o mala? Pues el Z-average y la polidispersidad siempre va a ser malo porque obtenemos dos caídas y no es, esta función de correlación es incapaz de ser ajustada o medida por el ajuste de cumulantes. En cambio, si veis los resultados que tenemos aquí debajo, el ajuste por mínimos cuadrados nos indica el ajuste de las dos poblaciones, en el cual nos indica que tenemos un 55% con un área de 90 micras más o menos, no, perdón, sí, y un 44% en 1,5 micras. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta medida tampoco se puede considerar mala, aunque si nos fuésemos al sumario, por supuesto, nos va a decir que tenemos poblaciones grandes o que tenemos multipoblaciones, ¿de acuerdo? Pero este análisis por mínimos cuadrados podría considerarse correcta. Bien. Esta muestra, me di una muestra que tenía por aquí y era también bimodal para enseñaros esta doble caída, ¿de acuerdo? Esta doble caída de aquí, que es exactamente lo mismo, tenemos una bimodalidad y esto, esta segunda parte de parámetros sí que es correcta, aunque la primera no sea correcta porque no es posible hacer un ajuste de esta función de correlación por cumulantes. Y por último, quería indicaros que esto nos llegan bastantes consultas a soporte y es que cuando metéis una muestra muy diluida, ¿de acuerdo? Que casi no hay partículas, lo que tenéis que observar, como siempre, es la función de correlación. Cuando tenéis una función de correlación que está por debajo de 0,2, ¿de acuerdo? Esto que estamos viendo aquí es un resultado completamente ficticio. ¿Por qué? Porque la señal ruido o el intercept por debajo de 0,2 nos indica que el equipo no es capaz de diferenciar lo que es ruido de lo que son partículas de verdad. Con lo cual, aunque tenga esta forma que parezca que sea correcta o nos pueda parecer, una medida que está por debajo de 0,2 tenemos que analizar siempre si es porque hemos concentrado mucho la muestra, muchísimo. Si es porque no la hemos concentrado nada. Si es porque provoca fluorescencia. Por si la muestra es coloreada, incide en la longitud de onda del láser. Como siempre, si habéis utilizado este equipo, medir es fácil. Ahora, cuando mide mal es cuando tenemos que irnos a las funciones de correlación y analizar en qué estamos cometiendo el error. O fijarnos en las posiciones de medición y atenuadores que ha seleccionado automáticamente el equipo para decidir si debemos filtrar la muestra, si debemos aplicar ultrasonidos, si debemos diluirla, ¿de acuerdo? Y mirando todos estos parámetros y pensando qué muestra estamos analizando, conseguiremos unos mucho mejores resultados. ¿De acuerdo? Y hasta aquí serían los ejemplos prácticos y pasaríamos a ruegos y preguntas, si os ha quedado alguna duda, si queréis preguntar algo y os puedo ayudar en algo. ¿De acuerdo? Sí. Ha habido una duda de Laura que dice: hola, de todas las cubetas que se han presentado como posibilidad de medida de tamaños, con respecto a la cubeta de cuarzo, ¿cuál sería el mejor protocolo para su limpieza y mantenimiento? Y saber también si hay algún reactivo que le pueda causar daños. Bien. En mis años de experiencia para limpiar este tipo de cubetas, os diría que la forma más eficiente, aunque no todos supongo que tendréis en los laboratorios, es limpiarlas en un lavavajillas en los puestos individuales que tenemos, colocando la celda hacia abajo y generalmente no suele haber problema en limpieza en lavavajillas. Otra manera de limpiarla, que es la más común, sería recortar una gamuza. También depende mucho de la muestra que estéis analizando y lo que ensucie. Pero para no rayar, siempre tenéis que pensar que no debemos rayar la cara frontal
por la que mide el equipo si estamos utilizando la medición no invasiva o de backscatter, ¿de acuerdo? Con una gamuza recortada de gafa podríamos intentar, y sin intentar, meter y limpiarla y dejarla bien seca para poder limpiar bien la cubeta, sin rayar ninguna de las paredes, ¿de acuerdo? Genial. Sofía Mares también pregunta, en muestras bimodales puede ocurrir que si no configuras bien el SOP, los rooms y el time, el tamaño pequeño termine por ocultarse con los tamaños grandes. ¿Cómo podemos configurar el SOP para medir más los tamaños pequeños y no los grandes? Bien. No quería meterme tanto, pero cuando nosotros seleccionamos, si me haces no tengo conectado el... ¿Qué necesitas? Vale. Ponme, por favor, cuando puedas buscar, colócame en la pantalla del software. Sí. Ahí tienes. De acuerdo, cuando vamos a medir algo bimodal, es muy importante en esta zona de aquí de modo de análisis seleccionar el múltiple narrow, ¿de acuerdo? Se va a configurar para poder analizar, le estamos indicando que va a haber dos poblaciones distintas, incluso tres, ¿de acuerdo? Para analizar y será una forma que ponderen los dos tamaños de medición. Efectivamente, si no colocamos absolutamente nada, los tamaños grandes en intensidad de luz ponderan muchísimo más el tamaño grande respecto al pequeño, ¿de acuerdo? De hecho, no me acuerdo exactamente, pero si tuviésemos un ejemplo, que si tuviésemos una partícula de una micra o de, es que no me acuerdo del ejemplo exacto, pero una partícula de 5 micras y una de 50 micras, la luz que desprende una de 50 micras es 1.000.000 de veces más grande que la de 5 micras, con lo cual tendríamos que tener 1.000.000 de partículas de 5 micras para asemejarse a una de 50 micras. Para que os hagáis la idea de la diferencia de partículas que tenemos que tener cuando medimos con DLS y con intensidad de luz. ¿Qué es lo que os aconsejo en esos casos? Si sabéis que tenéis una bimodal y queréis ver las diferencias, necesitáis conocer el índice de refracción y absorción de vuestras partículas y hacer el cálculo en distribución de volumen. Entonces, esa diferencia de tamaño no pondera tanto y podréis apreciar qué diferencia hay en volumen entre las dos poblaciones. Vale. David Jiménez también pregunta, bueno, Sofía dice que muy útil y que muchísimas gracias. David Jiménez nos pregunta si trabajamos con partículas de látex entre 100 y 400 nanómetros. Queríamos mejorar las medidas para localizar posibles agregados poblaciones. Buscábamos trabajar en una SOP para Z6 Nano S, con un análisis multimodal en lugar de General Purpose, que tenemos actualmente. En general vemos bastante variabilidad en los resultados de PDI y tiende a aumentar con el análisis multimodal. ¿Cómo sabemos si estos resultados son mejores o peores? ¿Nos recomendáis continuar trabajando con un análisis General Purpose o mejor multimodal? ¿Cuál es la diferencia entre Display Limit y Size Limit en el procesamiento de datos? Bien. Para empezar, porque es una pregunta bastante específica, voy a intentar responderos. Para medir látex es importante que se baje la fuerza iónica, porque entiendo que estaréis midiendo en base a algo. Entonces, el látex, ese movimiento browniano que os he explicado antes, necesitamos crear en el medio una fuerza iónica mucho mayor para que el movimiento del diámetro hidrodinámico que se produce no tenga tanto espacio y sea lo más reducido posible para poder medir nuestras partículas. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues eso lo podemos hacer si en vez de medir en agua, medimos con cloruro sódico, ¿de acuerdo? Con una muy baja concentración que necesitaría consultar documentación para decirte la concentración exacta, pero de esa manera conseguiríamos reducir el diámetro en el que se puede mover la partícula y podrías conseguir mejores medidas y reproducibilidad en la medida de látex, midiendo látex de 100 y 400 nanómetros. Bien,
Respecto a display limit y size limit, no, size limit es indicarle al software que, aunque tiene un rango desde 0,3 nanómetros hasta 10 gigas, tú le indicas en qué rango te interesa cuál es el resultado. Es decir, si tú le dices el size limit, mi size limit son 500 nanómetros, por encima de 500 nanómetros no te va a analizar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Vía software, evidentemente. Aquí dentro todos los datos se guardan, está todo analizado. Y el display limit tendría que hablar con mis compañeros de producto y de aplicación, porque ahora mismo no sabría contestarte exactamente en qué afecta la medida el parámetro display limit. Vale. Andrea también pregunta si hay alguna forma de exportar los Excels de los resultados de las medidas desde el software. Exportar las medidas. Los Excels. Bien. ¿Puedes poner, por favor, Borja, Está puesto, sí. De acuerdo. Mirad, con el último software, si tenéis un Z6, podéis actualizarlo a la versión última que sea, lo que podéis solicitar a través de soporte@ismart, ¿de acuerdo? Y todos los cuadros que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Siempre hay un botón que tiene 3 puntitos. No sé si lo estáis apreciando. Si yo pulso en, puedo o configurar lo que quiero ver, copiar datos, que serían los datos que una vez que lo copio, lo llevo al Excel y me lo va a pegar en tabla, tanto el eje de las Y como el eje de las X. O si queréis la imagen, sería esta última opción y copiaríamos la imagen y la podemos pegar a un Word, a un Excel o lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Esto es... para este tipo de preguntas nos podéis preguntar, evidentemente, en un webinar o nos podéis solicitar información a través de soporte@ismart, que os contestaremos a todo este tipo de dudas. Vale. Mercedes Guiomar Pérez pregunta, ¿el intervalo de valores que puede adoptar el parámetro de Cuvette Position es de 0,5-10 milímetros? Sí. ¿Y lo ideal sería que nuestro valor estuviese en torno a 5 milímetros, como usted ha dicho? Vale. Efectivamente, el posicionamiento donde analiza la muestra es el que indicas. El que, no puedo decir el ideal, pero tradicionalmente, donde la técnica del LS siempre se ha dicho que se debería medir, es en el centro de la cubeta y es en la posición 464. Para poder conseguir que mida en 464, deberías de diluir la muestra o concentrarla, dependiendo de en qué posición mida, para que te mida en posición 464. En mi experiencia te puedo decir que si el Z-Sizer analiza en una posición entre 464 y 1,05, los resultados no suelen variar apenas unos nanómetros. Ahora, si el equipo mide en una posición desde 0,8 o 0,6, como os he puesto en el ejemplo, en mi opinión, habría que repetir resultados cambiando la preparación de la muestra para poder medir en otra posición, porque medir en una posición 0,80 o 0,6 significa que estás midiendo una muestra muy, muy concentrada. Y los resultados, como hemos visto en los ejemplos, pueden ser considerados buenos, pero es mejor asegurarse no forzando al equipo a medir en posiciones tan concentradas. ¿De acuerdo? Genial. Claudia pregunta, hola, tengo una pregunta acerca del DLS. Trabajo con un material de tamaño esperado menor a 10 nanómetros, pero en DLS, incluso filtrando a 0,2, no sé cuál es esa medida. Micrómetros. Micrómetros, me aparecen poblaciones de 100.000 nanómetros. Además, en el ajuste por mínimos cuadrados veo que una fracción da el tamaño correcto y otra mucho mayor. ¿Sería válido quedarme solo con la población correcta o sería una mala interpretación? ¿Cómo distinguís que haya agregación o que la medida esté mal hecha o que haya tenido una mala preparación de la muestra? Bien. Te voy a intentar contestar lo que pienso, pero habría que
necesitaría ver la muestra, analizarla y ver los resultados. Pero por lo que comentas, yo iría a la función de correlación y ver si en la línea de base obtienes picos o no obtienes picos. Tienes que observar si tu muestra es tan pequeña, menor de 10 nanómetros, generalmente, como he explicado, la intensidad de luz, con que tú tengas agua que no esté filtrada, agua que tenga impurezas, estamos analizando nanómetros, con lo cual cualquier impureza que tenga el agua pueden ser esas cosas que estás viendo y tú te interesa tu población pequeña, que por lo que comentas sí que la ve el equipo, pero tiene tan poca concentración porque al chocar el láser con esas partículas genera muy poca dispersión de luz, pondera las impurezas que tiene el agua. Con lo cual, mi recomendación es que si es posible, que concentres mucho más esa muestra de un tamaño tan bajo para ver si mejoras los resultados. Vale, muchas gracias. Javier pregunta también, ¿cómo sabemos si la muestra tiene tendencia a sedimentar? ¿Qué se podría hacer si no podemos utilizar surfactantes? Bien, generalmente tendríamos que conocer la muestra y saber qué estamos midiendo, ¿de acuerdo? Si sabes que la muestra es grande, que grande para un Z6 es mayor a una micra y generalmente por su densidad suele sedimentar, lo ideal es que, es decir, me gustaría, si puedes responderme a esto es, si tu muestra es grande, como que das por hecho que sedimenta, o si es que tu muestra tiene un tamaño X y tienes unas poblaciones, ya sea porque haya coalescencia, porque haya agregados y entonces sedimenten una parte y otra no. Pero básicamente si tienes dos poblaciones, lo mejor sería filtrar, como ha dicho Claudia, eliminando esa parte que no nos interesa. Si tu muestra es la que sedimenta, efectivamente pues tendrías que intentar medir en otros medios. Puedes intentar medir en, pues no lo sé, en medios más viscosos como puede ser el metanol, puedes medir en algún tipo de aceite. Habría que hacer pruebas, investigar en qué medio es más óptimo para poder medir. Dice que son minerales tipo caolín, talco, sepiolita. ¿Y qué tamaño esperas, Javier? Porque, claro, dependiendo del tamaño que esperes medir, pues pueden ser agregados o pueden ser impurezas, no lo sé. Habría que analizar tu muestra. Menos de una micra. Pues yo en tu caso creo que lo mejor sería filtrar, ¿de acuerdo? Si filtras no deberías de tener problema. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, quedan un par. Andrea pregunta, cuando trabajamos con muestras reales que son muy heterogéneas, si acoplamos el equipo DLS a una técnica de separación, cuando hacemos un run SOP, ¿cómo se puede exportar los resultados de esta run para que te dé el valor de Z-average y cuentas KCPs a cada tiempo? Bien, tu caso, Andrea, es muy concreto, ¿de acuerdo? Y tendrías que ponerte en contacto con la aplicación para que te pasasen una SOP específica y se llama colocar el... Ay, me va a fallar la memoria. Lo que hacemos es un análisis online y entonces colocamos una célula de flujo y tú, me imagino que, pues no sé, supongo que estarás sacando la muestra de un HPLC o de cualquier otro tipo de equipo de separación y entonces lo que haces es dejar el equipo en modo medida online y estará pasando, mientras está empujando la bomba, entrará y saldrá la muestra y ya del Z-Sizer se irá a waste, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es configurar una medida que es, pues, con lo que dure tu run, media hora, 40 minutos, una hora, completamente online y entonces te irá dando en cada momento qué kilo cuentas y qué tamaño te da dando. Y cuando pase el monómero, el dímero que quieras medir, te aparecerá la medida que estará medida online. ¿De acuerdo? Dice que sí que acoplan a AF4 y que tenemos tienen la celda, pero pues, que luego no saben cómo interpretar los resultados.
pues en ese caso tendrás que contactar con nuestro compañero de aplicación y te podrá dar más información que yo aquí, que no tengo, conozco perfectamente la F4 porque también lo reparo, pero ahora mismo no tengo ni las macros aquí para podértelas facilitar. Te va a poder ayudar mejor mi compañero de aplicación. Si tienes cualquier duda, Andrea, no dudes, escríbenos por hola@iesmart.com. Voy a poner el correo en el chat. Y nosotros te ponemos en contacto, escríbenos la duda y te ponemos en contacto con el especialista de producto y seguro que él puede contestarte sin problema. Vale, y bueno, por último, Laura agradece por la respuesta sobre las cubetas de cuarzo. En nuestro caso usamos muestras lípidas y lavamos con agua, etanol y acetona para disolver los lípidos que puedan quedar. Cuando has respondido sobre la gamuza, ¿te referías a la limpieza de las caras por fuera o también por dentro? Y en caso de ser por dentro, ¿cómo llegamos al hueco sin rayar el cuarzo de dentro? Y otra pregunta, sobre las medidas de potencial Z, queremos medir la carga de unas nanopartículas y usamos como disolvente, no sé, cloruro de sodio. Sí. ¿Crees que es óptima esta solución para su medida? También con respecto a esta cubeta de potencial Z, como último paso para su limpieza, sí que se podría usar N2 a presión, ¿verdad? Gracias de nuevo. Bien, Laura, te voy a intentar contestar. Efectivamente, la gamuza lo que vamos a intentar es no rayar, ¿de acuerdo? Entonces, podéis, una vez que habéis hecho varios enjuagues de la cubeta por dentro, si queréis secarla bien y dejarla limpia, podéis, por eso decía, recortar una gamuza, irla introduciendo a presión y luego sacarla una vez que intuimos que con los lavados que ya hemos hecho de meter solvente, que perfecto que metéis acetona o etanol, ¿de acuerdo? Varios enjuagues para que esté limpia por dentro, simplemente secarla para que no queden restos. Evidentemente por fuera es lo mismo y... perdón, que me he quedado... Y respecto a la... perdón, para terminar, no, preguntas por potencial Z. Cloruro sódico, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer es colocarlo en automode, ¿de acuerdo? Y cuando va a empezar la medida, pulsar en la pestaña que pone log y entonces ver cuántos milisiemens detecta para la medida de ese potencial Z. Si es mayor de 5 milisiemens, ¿de acuerdo? Notarás que solamente te va a dar el resultado del potencial Z, ¿de acuerdo? Pero no creo que haya ningún problema en medir en cloruro sódico. Dependiendo de la concentración que tengas, tendrás más conductividad o menos conductividad. Y respecto a lo que dices de usar nitrógeno para limpiar, por supuesto, yo utilizo un bote de aire a presión para limpiar ordenadores porque es lo que utilizamos aquí, que es muy práctico para nosotros, pero si tienes nitrógeno, la vas a dejar exactamente igual de limpia. Dice que si con la acetona y varios enjuagues no queda del todo limpio, si hay algún otro solvente que recomiendas. Yo, sinceramente, siempre recomiendo acetona. Creo que es el solvente que es más compatible con casi todo. Se seca súper rápido y lo deja casi todo limpio. Si veis que os queda muchísima suciedad en la celda por lo que sea y tenéis un baño ultrasonidos, podéis intentar limpiarla con baño ultrasonidos para que os quede mucho más limpia. No sé exactamente el problema de suciedad que tenéis, pero si veis que no conseguís, pues un baño ultrasonidos también le viene fantástico a todo tipo de cristales, ¿de acuerdo? Genial, vale, pues creo que hasta ahí las preguntas. Marta, tú también has preguntado si se puede enviar la presentación, sí. Vamos a enviar, ahora cuando finalice el webinar, os enviaremos a todos un correo con tanto la presentación como la grabación del propio webinar y el vídeo que hemos mostrado antes. Y nada, cualquier tipo de pregunta que tengáis podéis escribirnos al correo que he puesto por el chat, a hola@iesmart.com, y desde ahí os derivaremos a la persona indicada. Y nada, muchísimas gracias por haber asistido al webinar. Muchas gracias a ti también, Juan. Gracias por vuestra atención. Espero que, aunque han sido cosas muy básicas, pero hay muchísimas veces que fallamos en lo básico y
es muy importante para conseguir buenos resultados. Totalmente. Vale, pues nada, muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el próximo webinar. Vale, gracias a todos.